Cómo un joven bajito, nacido en una isla olvidada del Mediterráneo, llegó a convertirse en el hombre más temido y admirado de toda Europa. La historia de Napoleón Bonaparte no es solo la de un militar brillante, sino la de un genio político, un estratega que transformó el mundo con ambición, disciplina y una fe absoluta en su destino. Quédate porque lo que vas a escuchar parece una novela épica, pero fue completamente real. Napoleón nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, apenas un año después de que la isla pasara del dominio genovés a manos de Francia. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza corsa, con más aspiraciones que riquezas. Su padre, Carlo Bonaparte, abogado, logró asegurarse privilegios franceses, mientras su madre, Leticia Ramolino, marcó a Napoleón con disciplina y austeridad desde niño. De pequeño, Napoleón no destacó por su estatura ni por su apariencia, pero sí por su inteligencia y carácter indomable. Con apenas 9 años fue enviado a estudiar a la Academia Militar de Brienne, en Francia continental. Allí sufrió burlas por su acento y origen extranjero, pero esas humillaciones lo endurecieron. Pasaba horas en la biblioteca devorando a Plutarco, Julio César y Alejandro Magno. Su sueño, alcanzar la gloria a través de la guerra. A los 15 años ingresó a la prestigiosa École Militaire de París, donde se formó como artillero. Sus profesores lo consideraban brillante en matemáticas y estrategia, aunque solitario. En 1785, con solo 16 años, se graduó como subteniente iniciando una carrera que cambiaría la historia. El estallido de la Revolución Francesa en 1789 fue la oportunidad perfecta para un joven ambicioso como él. Mientras la nobleza y la monarquía caían en desgracia, Napoleón abrazó los ideales republicanos, aunque con un objetivo claro: escalar posiciones. Su primer gran momento llegó en 1793, cuando con apenas 24 años dirigió la artillería en el asedio de Tolón contra los realistas apoyados por Inglaterra. Su plan ingenioso de colocar cañones estratégicamente permitió una victoria decisiva. Fue ascendido a general de brigada casi de inmediato. Ese ascenso meteórico sorprendió a todos. Pero Napoleón no era solo un estratega, también sabía cómo construir una imagen. Comenzó a cultivar el mito de ser un hombre elegido, un líder distinto. Vestía sencillo, hablaba con seguridad y escribía cartas llenas de ambición. En 1796 recibió el mando del ejército de Italia. Con apenas 26 años, tomó un ejército desmoralizado y mal armado y lo transformó en una máquina de victorias. Sus campañas en Italia fueron legendarias. Derrotó a fuerzas austriacas mucho más grandes, cruzó los Alpes y firmó tratados que extendieron la influencia francesa. Fue en esas batallas donde surgió la famosa figura del general pequeño montado en un caballo blanco, desafiando montañas y ejércitos. Un dato curioso es que durante esta campaña, Napoleón escribía casi a diario a su esposa, Joséphine de Beauharnais, con un amor apasionado y a veces desesperado. Sus cartas, que hoy se conservan, revelan a un hombre que, mientras vencía en los campos de batalla, sufría celos intensos por las infidelidades de su esposa. En 1798, Napoleón lanzó una campaña aún más ambiciosa, la expedición a Egipto. Su objetivo no era solo militar, sino científico y cultural. Llevó consigo no solo soldados, sino también académicos, ingenieros y artistas que estudiaron las maravillas del antiguo Egipto. De esta expedición surgió un hallazgo que cambiaría la historia de la arqueología: la piedra de Rosetta, clave para descifrar los jeroglíficos. Aunque militarmente la campaña tuvo éxitos y fracasos, como la derrota naval en Abukir frente al almirante Nelson, consolidó a Napoleón como un líder visionario que pensaba más allá de la guerra. En su regreso a Francia en 1799, el país estaba en crisis. El directorio, el gobierno de turno, se hundía en corrupción y caos. Napoleón aprovechó la oportunidad y, con apenas 30 años, dio un golpe de estado conocido como el 18 de Brumario, instaurando el consulado. Él mismo se colocó como primer cónsul, en la práctica el hombre más poderoso de Francia. Desde esa posición, Napoleón inició profundas reformas, reorganizó la administración, estabilizó la economía, firmó el concordato con la Iglesia y creó el Código Napoleónico, un conjunto de leyes modernas que influyeron en gran parte del mundo. Era un político tan hábil como general, pero su ambición no se detuvo ahí. En 1804, en la Catedral de Notre Dame, Napoleón dio el paso definitivo.
Se coronó a sí mismo emperador de los franceses frente al Papa, en un gesto simbólico que demostraba que no debía su poder a nadie, solo a su propia voluntad. La imagen de aquel momento, Napoleón colocando la corona sobre su propia cabeza, quedó grabada como símbolo de orgullo y autoconfianza. Hasta aquí, Napoleón había pasado de un joven corso marginado a emperador del mayor poder militar de Europa. Tras ser coronado en 1804, Napoleón se lanzó a construir un imperio sin precedentes. Sus ejércitos, conocidos como la Grande Armée, se convirtieron en la fuerza militar más temida de Europa. Entre 1805 y 1809 encadenó victorias espectaculares. En Austerlitz, derrotó a rusos y austríacos en lo que se considera su obra maestra táctica. En Jena humilló a Prusia, y en Wagram volvió a imponerse sobre Austria. Su estrategia de movimientos rápidos, uso de la artillería y capacidad de inspirar a sus soldados lo hicieron invencible. Pero Napoleón no solo ganaba con la espada, también imponía su influencia política. Colocó a sus hermanos en tronos europeos, José en España, Luis en Holanda, Jerónimo en Westfalia, y reorganizó el mapa del continente. En pocos años, su sombra cubría desde Lisboa hasta Varsovia. Sin embargo, su ambición lo llevó a un error fatal: la invasión de Rusia en 1812. Con más de 600.000 hombres, inició la campaña más grande de su vida. Al principio todo parecía favorable, pero los rusos aplicaron la táctica de tierra quemada, destruyendo cultivos y retirándose. El invierno cayó implacable. Hambre, frío y agotamiento diezmaron a la Grande Armée. De los 600.000 soldados, apenas regresaron 100.000. Fue el inicio del fin. Aún así, Napoleón no se rindió. En 1813 enfrentó a una coalición de potencias europeas en la Batalla de Leipzig, la Batalla de las Naciones. Fue derrotado y en 1814 se vio obligado a abdicar, exiliado en la isla de Elba. Lo curioso es que incluso en el exilio mantenía un aura de poder. Gobernaba la pequeña isla como si fuera un imperio en miniatura. Pero Napoleón no estaba acabado. En 1815 escapó de Elba y regresó a Francia. Lo increíble ocurrió. En lugar de arrestarlo, los soldados enviados contra él se unieron a su causa. Así comenzó el periodo conocido como los 100 días. Una última apuesta. El desenlace llegó en Waterloo, el 18 de junio de 1815. Allí enfrentó a las fuerzas de Inglaterra y Prusia bajo el mando de Wellington y Blücher. Al principio parecía que aún podía vencer, pero la llegada de los prusianos selló su destino. Fue derrotado definitivamente. Tras su caída, Napoleón fue enviado a un exilio mucho más lejano y solitario, la isla de Santa Helena, en medio del Atlántico. Allí pasó sus últimos 6 años, rodeado de un pequeño séquito, escribiendo memorias en las que se retrataba como un héroe incomprendido. Decía: «La gloria es efímera, pero la oscuridad es eterna». El 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte murió a los 51 años. Su final fue modesto, un pequeño funeral en una isla perdida. Pero su mito no terminó allí. En 1840, sus restos fueron trasladados a París con honores de emperador y hoy descansan en el Les Invalides, bajo una cúpula dorada que lo celebra como uno de los grandes personajes de la historia. El legado de Napoleón es inmenso y contradictorio. Fue un conquistador que causó guerras devastadoras, pero también un reformador que modernizó las leyes, la educación y la administración. Fue héroe y tirano, genio y destructor, amado y odiado. Más de 2 siglos después, su figura sigue inspirando libros, películas y debates, porque Napoleón no fue solo un hombre, fue una fuerza de la historia, alguien que demostró hasta dónde puede llegar la ambición humana y cuál es el precio de desafiar al mundo entero.